Desde capítulos eliminados, cambios raciales y hasta la portada más polémica, estos son los oscuros secretos de Charlie y la fábrica de chocolate. Pero primero, vamos con la intro. Para poder entender por qué en un libro que es para niños puede tener tantos secretos oscuros, trataré de explicarlo en los siguientes temas que creo que son los que nos van a ayudar a entender la oscuridad oculta tras la claridad del cuento de Charlie y la fábrica de chocolate. Roald Dahl se popularizó por sus cuentos infantiles, en el que se caracterizó por su tono tan alegre y fantástico, con los cuales podía conectar con los jóvenes. Pero antes de que escribiera sus mejores obras, por los cuales es recordado hasta nuestros días, Dahl ya había incursionado en el mundo de la literatura, con obras de tono más adulto, en el que la intriga, el humor negro y la perversidad del comportamiento humano formaban parte del centro de sus historias. Y se nota que algo de eso permaneció cuando escribía sus cuentos infantiles, como en el caso que veremos hoy con Charlie y la fábrica de chocolate. En los cuentos de Dahl, los protagonistas eran personajes educados y con buen sentido de la moral y la educación, que siempre salieron airosos al final del cuento, pero aún así, eso no los eximía de experimentar las desgracias que el mundo tiene para ofrecer. Como en el caso del joven Charlie Baker, que nació en el seno de una familia en condiciones de extrema pobreza, en cuyos únicos ingresos eran proveídos por su padre, quien apenas podía ganar la cuarta parte de lo que necesitaba para mantener a los 7 integrantes de la familia, 4 de ellos ancianos de más de 90 años, quienes permanecían todos los días en una única cama, y la madre, que debía de permanecer al cuidado de los abuelos. Y para agravar más la situación, el padre perdería su empleo, y aunque logró conseguir otro, ganaría mucho menos dinero que antes. Y aún así, pese a todas las dificultades que estaba pasando la familia Baker, mantenían firmes sus valores. Tenían poco, pero se tenían a ellos y se cuidaban entre sí, con cariño y respeto. La verdad es que, en el mundo real, el destino de la familia Baker sería uno más funesto. En las adaptaciones cinematográficas de 1971 y la del 2005, no logran retratar el deterioro físico que debería estar sufriendo el protagonista. De hecho, en el libro se enfocan un poco más en el deterioro que está pasando Charlie. Sin ser demasiado explícito, claro, al fin y al cabo sigue siendo un cuento infantil, y no hace falta entrar en detalles. Como está planteado el contexto en el que se encuentran, la falta de recursos para anteponerse a la situación y la creciente hambre que cada vez se hace más presente, basta y sobra para darse la idea del trágico panorama. De hecho, si no fuera porque encontró el boleto dorado el día antes que terminara el concurso del señor Wonka. Señores, les pregunto, ¿cuánto tiempo cree que duraría en esas condiciones la familia Baker? Creo que es obvio que para poder crear algo, este no sale de la nada, ni mucho menos sale en el primer intento, sino que es un proceso arduo y laborioso en el que se va modificando, se descartan ideas, se potencian otras, y así hasta llegar al producto final, que es el que el público ve. Y Charlie y la fábrica de chocolate no es la excepción. Y es necesario hacer esto porque hay ideas que a primeras nos suenan bastante bien y nos cegamos en seguirlas, sin darnos cuenta que tal vez no es lo mejor para la obra. Y a continuación nos adentraremos en esas ideas descartadas
que, de haber llegado al libro, hubieran cambiado nuestra percepción de este cuento infantil a algo totalmente distinto. ¿Y qué tal si comenzamos con unos cuantos cambios raciales? Y el primero que veremos es el cambio de raza de los Oompa Loompas. Durante las primeras ediciones impresas, la descripción de los Oompa Loompas los describía como diminutos pigmeos africanos, que les llegaban a la altura de los tobillos, de piel completamente oscura, y que vestían pieles y hojas. El asunto es el siguiente. Por petición de la Asociación Nacional de Progresión de Personas de Color, acusaba al libro de incentivar actividades racistas y esclavistas. Y hasta cierto punto tienen algo de razón. Tan solo piénselo un poquito. En el libro, Wonka se lleva a toda la aldea metiéndolos en una caja que envía por avión, como si fuesen un equipaje más. Claro que aclara que la caja es lo suficientemente grande para que pudieran viajar cómodamente. Pero vamos, se los lleva como si fuera un equipaje, como quien guarda un objeto en vez de transportar a una persona. Luego está el hecho de que los Oompa Loompas nunca salen de la fábrica, o mejor dicho, no pueden salir. Primero por el clima. Recordemos que la idea original con los Oompa Loompas provenían de África. Son gente que no está acostumbrada a esas temperaturas tan heladas. Y ya alguno me dirá, pero había secciones en que los Oompa Loompas trabajaban con helados y otros dulces fríos, y tenían el equipo para estar a esas temperaturas. Sí, es verdad, pero recordemos que en el mismo libro, si en la sección en la que trabajaban no necesitaban de algún equipo especial, como en la sección de chocolate TV o en las montañas de helado, que eran nombradas muy brevemente, los Oompa Loompas vivían normalmente con sus prendas tribales, sumado al hecho de que Wonka mantenía a toda la fábrica a una temperatura mayormente cálida, precisamente para su comodidad. O tal vez lo hacía para que no se acostumbraran al frío, para que no se atrevieran a salir nunca de su fábrica. Además está el hecho de que les pagaba con putos granos de cacao en vez de dinero. Así que repasemos. Wonka se lleva a toda la tribu de su tierra natal para que todos vivan y trabajen dentro de su fábrica, de la cual el libro nos aclara que nunca han salido y que trabajan por granos de cacao, o sea, trabajan por comida y no por dinero. Creo que yo estoy dando a entender mi punto, ¿no? Ahora aclaremos una cosa, que no quiero que piense que estoy diciendo que Roald era racista, todo lo contrario. Cuando escuchó las críticas de la NAACP, este se aseguró que para las siguientes ediciones se quitara todo indicio de este trato esclavista hacia los Oompa Loompas, pasando de ser pigmeos africanos a hippies europeos. Pero este no fue el único cambio racial que tuvo el libro. Ahora les pregunto, en esta época, con tantos personajes que se les suele cambiar la raza, independientemente que esté o no justificado, sea por el motivo que sea, ¿qué pensarían si les dijera que Charlie iba a ser un niño negro? Y antes que digan, oh no, otro cambio políticamente correcto, no. Déjenme explicarles que esta iba a ser la idea original de Ronald, pero que fue convencido por su agente y la editorial para que lo hicieran blanco, y esto era meramente por un tema comercial, para poder llegar a su público objetivo, que era la población infantil de Inglaterra y Estados Unidos de aquella época. Quiero que tengan esto en cuenta antes de que comencemos a hablar en sí de los capítulos que nunca llegaron al libro. Roald había planeado una historia con 15 niños, y eso que todavía le faltaba a los padres. Pero se dio cuenta que, con tantos personajes, la historia perdía ritmo y fluidez, además de que había demasiados personajes.
y ya podrás darte una idea de cuántos cambios tuvo que hacer para que los 15 pasaran a ser los 5 niños del libro. Y te puedo decir que el motivo de la eliminación de estos capítulos recae principalmente en estas 3 razones. Había capítulos que eran demasiado violentos, había personajes que no aportaban nada o hacían lo mismo, o parte del capítulo o el tema del capítulo tenía insinuaciones inapropiadas. Este es de esos borradores que se encuentran más o menos completos, aunque eso sí, no tiene la canción final que cantan los Oompa Loompas, sino un mero comentario de lo ocurrido. Parece que eso de las canciones fue algo que pensó a posterior. Bueno, un pequeño contexto para ubicarnos en este asunto. En este borrador, Ronald estaría tratando con 10 niños, 2 de los cuales ya habían sido eliminados para este punto de la historia. Y estaríamos tratando con los segundos 2 niños eliminados, que serían Wilbur Rice y Tommy Trumpeter. Estos 2 no respetan a ningún tipo de autoridad, ni a sus padres, ni al señor Wonka, y siempre que les dicen que no, ellos hacen caso omiso. La cuestión es que el señor Wonka les advierte a los niños de los peligros de esta sala, y todos, con la excepción de las 2 víctimas de turno, le hacen caso. Y como es de esperar, los 2 niños se suben a los vagones que les había prohibido el señor Wonka, y estos son llevados a la misteriosa sala, que se nos es revelado como la sala de corte y golpe, en el que los grandes troncos de dulce son convertidos en suaves y chiquitos trozos. Y la única forma de rescatarlos es por medio de un colador gigante que nunca han probado. La cuestión es que el señor Wonka deja la duda de que si es posible rescatar a los 2 mocosos, con una indiferencia impropia del personaje. Además de que se toma el asunto de la sala de golpe y corte con bastante humor, dando varios chistes negros en el camino. Se nota que en este borrador, Wonka sería mucho más perverso. De este borrador tenemos mucho menos material que con el anterior, porque este capítulo se nota que es de una etapa muy temprana de producción. Ya para empezar, hay 3 niños protagonistas: Clarence Group, Beatrice Upside y Therese Roper. Y al igual que con los otros niños del borrador que vimos antes, no voy a enfatizar en ellos, porque lo que hay es lo único que existe y nada más. Bueno, comencemos. El grupo de niños es guiado por el señor Wonka a la habitación de los dulces calientes. En esta hay un enorme caldero del que por un costado sale un extraño y caliente líquido escarlata, que al caer forma pequeñas gotas que son los dulces calientes, o como los llama Wonka, calor frío. Wonka lo describe de la siguiente forma. Con tan solo comer uno de mis dulces calientes, uno podría estar desnudo en la nieve y sentirse cómodamente, como si el frío no lo afectase. Y como podrán intuir, las 3 víctimas no se les ocurre una mejor idea que atragantarse comiendo más de 100 dulces cada uno. Y cuando Wonka los descubre, las 3 víctimas prácticamente se están cocinando de adentro hacia afuera. Así que, para salvarlos, Wonka envía a los 3 niños a un congelador y los deja allí mucho rato, prácticamente hasta que se le quite lo caliente. Bueno, se nota que este capítulo demuestra la importancia de ser borradores. Se nota que es un producto demasiado bruto, y aquí se nota perfectamente los 3 puntos que mencioné al comienzo.
Wow, con ese título la cosa sí que suena mal. Pero bien, pongamos las cosas en contexto. Y el contexto es... nada. Verán, se los explico. Sabemos de la existencia de este capítulo por algunos apuntes sueltos y por una carta / crítica que obtuvo en respuesta cuando Dan intentó conseguir una reseña en una editorial. Pero para su sorpresa, lo que recibió no fue la reseña, sino una carta escrita por la crítica y novelista de cuentos infantiles, Eleanor Cameron. En esta carta critica los valores como ser humano de Roald Dahl por la creación de este inapropiado capítulo, que según sus palabras, era una aberración. Wow, con razón no quedaron registros de este capítulo, se nota que se aseguró de destruirlo. Bueno, supongo que nunca sabremos su contenido, y tal vez sea lo mejor. Díganme, así a primeras, si les mostrara esta imagen, ¿con qué libro ustedes la asociarían? Cuesta entenderlo, pero esta portada fue hecha para el libro de Charlie y la fábrica de chocolate. Para ser más específicos, para el 50 aniversario de la obra. Lo sé, una decisión bastante rara, que no pasó inadvertida, ya que cuando se publicó, las redes sociales estallaron ese día. Pero antes que nada, deben de saber que esta edición conmemorativa solamente cambia la portada y quita las ilustraciones infantiles con las que normalmente viene. El contenido del libro sigue siendo el mismo, palabra por palabra, tal cual fue concebida por su autor. Señores, ¿alguna vez han escuchado el dicho «Nunca juzgues un libro por su portada»? Parece que en ese entonces, los fanáticos del libro se olvidaron de eso y fueron con todo en contra de esta edición. Acusaron a la editorial de utilizar tácticas rastreras de marketing para llamar la atención, de sexualizar a los niños, de ser engañosa con su contenido, de ser algo grotesco, inapropiado y además un poco pedófilo. Al menos en mi opinión, como persona random de internet, creo que se debe a que a nadie le gusta que jueguen con sus recuerdos de la infancia, que los expongan bajo una lupa y que revelen cosas que no les agraden. Bueno, según la editorial Penguin, eligió esta portada no pensando en los niños, sino en los adultos, como una versión dirigida hacia ellos. En palabras de la editorial, esta edición conmemorativa sitúa a los niños en el centro de la historia y pone en relieve la forma de la escritura de Roald Dahl, que se las arregla para abrazar tanto la luz como los aspectos oscuros de la vida, algo que ya hemos estado tratando a lo largo de este video. En la obra de Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate nos invita a leer entre líneas el tema oculto que se prepara sobre la corrupción de la infancia. Los niños ganadores de los tickets dorados, con la obvia excepción de Charlie, son el fruto de las ambiciones, los descuidos, la falta de preocupación de sus padres, sus vicios y sus errores. Son estos mismos padres que al no saber poner límites a sus hijos, hacen que tomen malos hábitos, como Augusto Gloop, que es la clara representación de la obesidad infantil. Violeta Beauregarde, quien heredó los deseos competitivos de su madre, pero llevándolos a un extremo, al igual que lo hacía con el chicle. Beru Karsad, la niña malcriada, quien con armar un escándalo, sus padres le dan cualquier cosa que pida. Y Mike TV, el niño obsesionado con la tele,
mal educado por esta y expuesto a la violencia y el contenido basura que consume sin cuidado ni control. Dan, en su historia, oculta entre líneas el mensaje del daño que podemos causar a nuestra descendencia y las consecuencias de no hacer nada para impedirlo. Y bueno, damas y caballeros, he aquí cómo llegamos al final de un nuevo video. De verdad, les agradezco mucho por haber llegado hasta aquí. Si quieres apoyarme, solo tienes que presionar el botón de like y si lo deseas, compartirlo con tus conocidos si crees que más personas deberían ver mi contenido. Suscríbete al canal, amigo, que es gratis. Y no te olvides que esto es Station y más Leash. Y nos vemos en un próximo video.